educativa, las trayectorias escolares, la autorregulación del aprendizaje, la permanencia estudiantil y la calidad de las interacciones docente-estudiante. El día de hoy nos compartirá la conferencia magistral Aprender a aprender, la autorregulación frente al rezago educativo en universitarios. Esta temática permitirá reflexionar sobre la importancia de desarrollar habilidades de aprendizaje autónomo y estrategias de autorregulación que favorezcan el éxito académico y la permanencia del estudiantado en la educación superior. Agradecemos su presencia y disposición por compartir su experiencia profesional y académica. Cedemos cordialmente el uso de la palabra. Adelante y bienvenida, doctora Olga Lidia Murillo García. Buenos días a todos. Es un gusto estar en esta ocasión con ustedes. Permítanme, antes de continuar, agradecer a la dirección académica, al maestro Aguilar Contreras, por permitirnos esta participación. De la misma manera al doctor Carlos Miguel Amador, por permitirme también tener la posibilidad de compartir con ustedes y participar en esta gran experiencia. Pues muchas gracias. Vamos a dar inicio con el tema que nos ocupa. Y bueno, como bien decíamos, uno de los elementos centrales relacionados con el aprendizaje está en cómo aprendemos o cómo aprenden los estudiantes. Entonces, el propósito de esta comunicación, como bien se comenta, es reflexionar sobre la autorregulación del aprendizaje de los estudiantes universitarios. Y bueno, para ello vamos a revisar, vamos a hacer un breve recorrido sobre diferentes temas o subtemas. Vamos a iniciar platicando sobre la trayectoria escolar de los universitarios, considerando en segundo punto dos vías frente a la reprobación, seguido de la integración social académica, la autorregulación del aprendizaje y cómo percibimos el escenario actual. Y bueno, así de que una de las preguntas o la principal pregunta que va a guiar esta conversación es ¿cómo estamos aprendiendo? Y el estudio de la reprobación, que es como punto de referencia, no es nada nuevo. O sea, es un estudio o un interés, mejor dicho, por comprender por qué los estudiantes reprueban. Pero antes de hablar de la reprobación, lejos, más allá de 50 años, se había estado queriendo reconocer por qué los estudiantes dejaban la escuela. Y bueno, cuando pensamos en por qué los estudiantes dejaban la escuela, se dio origen a los estudios que le llamaban de mortalidad estudiantil, que después conocimos como deserción, abandono escolar, le han llamado de distintas formas. Y bueno, una de ellas que nos permite conocer cómo es que los estudiantes transitan la educación superior es la trayectoria escolar universitaria. Y esta se ha definido como el recorrido que hace el estudiante a lo largo de la vida académica. Se considera, por supuesto, desde que el estudiante ingresa, todo su tránsito, la permanencia, el egreso y la titulación. Pero bueno, hemos reconocido en México particularmente, se ha hablado de una trayectoria ideal, ¿no? La esperada, la que dicen las expectativas que entras a los 18 años y sales a los 23, a los 22, a los 23, donde cursaste la universidad, dependiendo el programa curricular en tiempo, si ingresas a una carrera de 4 años, de 5 años o de más. Entonces se consideraba que tú ibas como estudiante a entrar a la universidad y justo en la edad cronológica correspondiente a los años de estudio ibas a salir. Pero se sabe que la trayectoria escolar pues no es un asunto lineal. Es decir,
Esa es una perspectiva esperada o teórica, pero lo que dibuja las realidades de la educación superior es que hay una trayectoria que es la real, que tiene múltiples rutas, o vamos a decir sendas, caminos que se van dibujando en función de las condiciones de los estudiantes. Cuando hablamos de esas condiciones nos referimos a muchos elementos. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, algunos factores que tienen que ver con la condición socioeconómica, es decir, hay estudiantes que tienen que ir a la escuela, digo, van a la escuela, pero además van a ir a trabajar. Hay otro grupo de estudiantes que son padres de familia. Hay estudiantes pues que tienen situaciones personales y en el transcurso del trayecto escolar se va modificando sus intereses o su perspectiva respecto a la educación superior o a su propia formación. Algunos teóricos hablan de que en el transcurso de que ingresan a la universidad, pues existen muchas carencias. Algunas de ellas son la orientación vocacional. Algunos estudiantes ingresan a un programa de estudios porque los amigos, los compañeros van a cursar una carrera que digamos comparten cierto interés, pero sin siquiera cuestionarse cuáles son las materias que van a revisar o qué son esos contenidos o cuál es el perfil de ingreso y cuál es el perfil de egreso. Muchos jóvenes a la edad de los 18, 17 años, justo antes de entrar a la universidad, no tienen claro y ni siquiera tienen definida a qué institución quieren ingresar. Entonces, digamos que entre los últimos semestres, que será quinto semestre y sexto semestre, están logrando definir a dónde quieren ingresar. Por supuesto, esto que les estoy contando no tiene que ver con la mayoría, pero hay una proporción importante de estudiantes que a los 17 años, casi los 18, pues están pasando todavía por una etapa de la adolescencia tardía, que le llamamos. Hay algunos teóricos que han definido la adolescencia en 3 momentos, la etapa pues temprana, media y tardía, que es prácticamente casi cuando estamos entrando a la universidad. Entonces, pues no estamos preparados para ingresar a la educación superior. Otro de los elementos que tiene que ver con los factores personales está asociado también con que no pueden mudarse o no pueden viajar a otra universidad si es que en su lugar de origen no se encuentra el programa educativo que ellos tienen interés. Por lo tanto, ay, permítame, déjeme ver, me mandó un mensaje. Necesita que abra mi pantalla. Ahorita estamos en la lámina de las curvas del camino. Ajá. Sí, se está viendo perfectamente bien. Ah, muy bien, perfecto. Entonces, aquí estamos al pendiente, a sus sí, órdenes. Gracias, muy Y amable. cualquier mensaje en el chat o algún detalle, con gusto se lo hacemos llegar. Perfecto. Adelante. Entonces, entonces decía, algunos jóvenes se enfrentan precisamente que en la etapa de esta transición, pues apenas están entendiendo o pensando a qué se van a dedicar. Este tema de la elección de carrera, pues por supuesto que no es una tarea menor, implica reflexionar sobre los recursos que cuento para ingresar a la escuela, no solamente económicos, sino también relacionados con las preferencias, los intereses y, por supuesto, al campo laboral. O sea, a veces puede ser hasta un tanto ingenuo pensar que voy a estudiar esta carrera porque es la que más me gusta, que es lo ideal, pero muchas veces los jóvenes deciden escoger una carrera que ofrece muchas posibilidades en el ámbito laboral. Entonces, como estaba mencionando, pues algunos jóvenes ingresan a la universidad de esa manera, pero eso no significa que los intereses o la percepción frente al futuro se mantenga desde el inicio hasta el término.
Por lo tanto, cuando hablamos de la trayectoria, puede ser que esta cambie y que el estudiante decida terminar, ya sea porque cambiaron sus intereses o porque, digamos, no fue lo más exitoso, entrecomillado, su tránsito durante el primer año universitario, que se considera como un punto crítico en el que el estudiante puede dejar el programa educativo. Y bueno, este escenario general, digamos, muy escueto, nos permite comprender que cuando entramos a la universidad tenemos la posibilidad, por supuesto, de dejar la carrera, dejar el programa, dejar la universidad, pero también existe la posibilidad de reprobar. Y bueno, cuando hablamos de la reprobación, entonces necesitamos pensar cómo entendemos a la reprobación. Y los teóricos la definen como la decisión que toma o que se toma a partir de un jurado o de un profesor de otorgar los créditos correspondientes respecto a las actividades escolares que el alumno desarrolló y que da evidencia este número, dígito que se presenta o que se entrega, que avala los créditos o el aprendizaje, da evidencia de que se han logrado los contenidos, el conocimiento o el dominio de los contenidos esperados. Y bueno, desde en todos los tiempos se ha hablado de que la reprobación es un asunto del estudiante. Es decir, se dice, si reprobaste, pues es que no puedes, es que esto no es para ti, es que esta carrera no es lo tuyo. Y bueno, de esa manera se ha conceptualizado el tema de la reprobación. Ahora bien, la propuesta en este sentido es reflexionar, mejor dicho, sobre qué es lo que hice o cómo lo hice o si la estrategia fue la que falló. ¿Por qué? Porque en realidad la reprobación es parte del trayecto universitario. Son unos muy pocos jóvenes, unos porcentajes muy limitados, ¿cómo se dice? Pues sí, porcentajes muy limitados de jóvenes que transcurren toda la carrera universitaria sin una sola reprobación. Entonces, invitamos a reflexionar sobre la reprobación, pero desde esta otra mirada, desde la mirada que nos permite identificar a la reprobación como un indicador que nos va anunciando qué debemos conocer sobre las condiciones que generaron este resultado. Es decir, de la estrategia para cursar esta asignatura, qué fue lo que falló. Y bueno, existen distintas vías para hacer frente a la reprobación. Ustedes aquí pueden ver un panel de diferentes imágenes, hexágonos, donde yo estoy mostrando, por ejemplo, unos libros, ahí aparece una A más, que es el símbolo de 10, de excelencia, ¿no? Podemos ver un estudiante, podemos ver unos birretes, entre otras imágenes. ¿Y por qué platicamos de que existen dos vías para atender la reprobación? Porque la reprobación está sustentada, como decía hace un momento, no solo en lo que el estudiante hace, también en lo que la institución puede llevar a cabo. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues las instituciones, digamos, por supuesto, desde la acción de las instituciones, desde todos quienes trabajamos en una institución de educación superior, pues llevamos a cabo diferentes estrategias, diferentes prácticas, acciones que están vinculadas incluso a políticas educativas que nos hacen visualizar qué podemos hacer para apoyar a los estudiantes a que disminuya la reprobación. ¿Y cuáles son esas estrategias? Pues existen muchas. Algunas de las más comunes son las becas alimenticias, becas económicas o incluso becas prórroga, distintos tipos de becas. Ahora tenemos becas universales que el gobierno federal proporciona y bueno, digamos, esa es una acción que se desarrolla desde las instituciones, pero también existen otros programas de asesoría académica, programas de acompañamiento para el dominio de los contenidos, a la mejor asesoría entre pares,
existen programas como el programa de tutorías, existen las coordinaciones de carrera, las coordinaciones generales, la dirección académica. O sea, existen diferentes estructuras al interior de la institución que pueden ayudar a que el estudiante se acerque y se acompañe para resolver o al menos buscar disminuir el impacto que puede tener la reprobación. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que estas prácticas institucionales favorecen uno de los elementos conocidos como la retención escolar universitaria. Y entonces esta retención se plantea desde los teóricos como Vicente Tinto, que es uno de los autores centrales en el tema de la deserción, la reprobación, y ahora que se habla de la retención, invita y propone pues que las instituciones se involucren en apoyar a los estudiantes a que transiten desde las mejores experiencias la universidad. Otros autores, por ejemplo, como Pascarella y Terencini, son unos autores que han venido estudiando la educación superior y qué pasa con el estudiante cuando transita por toda la universidad. Es decir, qué pasa con su comprensión del mundo, qué pasa con sus componentes cognitivos, cómo cambia su cerebro, cómo cambia su visión de la vida, cómo cambian sus habilidades sociales, cómo va cambiando completamente el estudiante y qué pasa cuando finalmente sale de la universidad, que es una total transformación. Algunos estudios relacionados también con la educación superior, pues se argumentan que una de las tareas principales de la educación superior es formar capital humano calificado, pero también hablamos de formar ciudadanos y también hablamos de formar personas y también hablamos del derecho que tienen y que tenemos todos para una educación pues de calidad, de excelencia. Y a partir de esa mirada, pues damos el punto a que la institución o las instituciones interesadas en la formación de los jóvenes o de los estudiantes universitarios desarrollan estrategias que favorecen la retención y que disminuyen y pueden ayudar a disminuir la reprobación. Por otro lado, el trabajo que hace el estudiante respecto a la asistencia a la universidad. Es muy común escuchar que palabras coloquiales o palabras o expresiones un tanto triviales y reduccionistas de decir y menospreciar el trabajo o el estudio del universitario. Y un ejemplo de esto es así como, ¿para qué estudias, no? Si final vas a terminar siendo Uber, ¿no? Que es una expresión que se usa de manera un tanto despectiva. O pensar que se cree mucho porque ya es licenciado o es ingeniero. Pero el estudiante tiene bastante mérito en asistir a la universidad, solo en asistir a la universidad. Invierte 4 o 5 años de su vida, o sea, recursos valiosos como el tiempo, recursos económicos para el traslado, para el lonche, para la comida, tiempo destinado que sacrifica la familia para poder estudiar o participar en la escuela. Algunos se ven en la necesidad de renunciar a cuestiones deportivas o pasatiempos porque necesitan dedicarle mayor tiempo de su día a asistir a la universidad. Entonces, la parte que le corresponde al estudiante de asistir, de venir, de levantarse, a pesar de que no quiera levantarse o de que esté cansado, son todos esos recursos que implican involucrarse en el aprendizaje y que van a incidir indiscutiblemente en la reducción de la reprobación y a favor de un mejor tránsito o trayecto escolar universitario. Y bueno, aquí separé en esta imagen estos dos gráficos cuando hablamos, por ejemplo, como decía hace un momento, de esta acción institucional. Y esta acción institucional entonces es, como explicaba, que las actividades que la institución desarrolla para que a partir de los próximos semestres siempre logremos que el estudiante regrese.
y favorece la permanencia. Es decir, que la interacción entre la institución y los estudiantes se logre como un equilibrio para que pueda el estudiante entonces integrarse tanto social como académicamente. Estos dos elementos los voy a explicar adelante, pero también parten de la perspectiva de Tinto. Además, esta acción institucional tiene un efecto en el estudiante. ¿Y cuál es el efecto que tiene en el estudiante? La persistencia. Y esta persistencia, pues, es resultado de la retención, que es esa acción que el estudiante va a realizar de tener el deseo de persistir, de resistir, del esfuerzo continuo para lograr su meta y que se mantenga en el logro, pues, de los objetivos que se tienen en la educación superior. Que es, pues, por supuesto, la conclusión de este trayecto educativo. Y bueno, cabe señalar que cuando hablamos de la persistencia, no nos referimos solamente a que el estudiante va a permanecer en la institución y en ese programa educativo. También puede cambiarse de programa educativo, permanecer en la misma institución o incluso decidir cambiarse a otra institución, pero igual la persistencia es resultado de la acción institucional. Otro de los elementos de los que se aborda en esta perspectiva teórica es lo que le llaman en Estados Unidos engagement. Y el engagement es conocido como el compromiso estudiantil, el involucramiento o la implicación que tiene el estudiante respecto a las actividades que habrá de realizar para alcanzar esta meta de la que estamos hablando. Es decir, es la energía necesaria que el estudiante imprime en invertirle e involucrarse de manera activa en las actividades necesarias para el logro. ¿Y qué actividades? Pues venimos hablando desde estos dos elementos de la integración que son de carácter académico y social. Entonces, cuando platicamos de la integración social, nosotros podemos decir que el estudiante se involucra en términos sociales, en el sistema universitario y que sigue las pautas sociales. Entonces, ¿cómo ocurre este involucramiento? Bueno, pues los chicos que se consideran, desde las encuestas que se han realizado a lo largo del tiempo y que refiere la literatura, los estudiantes expresan sentirse parte de la universidad, estar orgullosos de ir a la universidad, a esa universidad en particular, se declaran identificados con la mascota incluso de su equipo deportivo, de la institución, les hace orgullo ser parte de esta universidad y además tienen interacción favorable entre sus pares académicos, es decir, los compañeros del salón de clases los invitan a participar en los equipos, se reúnen para estudiar, se llevan bien con sus profesores, o sea, tener una interacción social, y no estoy hablando de fiestas, sino una interacción entre los profesores de su claustro académico también es parte de la integración social y todas siguen estas pautas de convivencia, digámoslo así. Y por otro lado, la integración académica pues se refiere al apego y cumplimiento de los estándares y las metas educativas. ¿Qué es esto? Bueno, pues a lo mejor yo me siento muy orgullosa de mi escuela, pero en términos del dominio de los contenidos, del dominio de los componentes disciplinares del programa de estudios en el que estoy participando, pues no entiendo, me cuesta trabajo, no lo domino, estoy alejado, me cuesta, tengo dificultades, digamos, para acreditar las materias, ese puede ser uno de los elementos importantes. Pero en esta integración académica también se puede considerar que las pautas normativas se refieren, por ejemplo, que el estudiante sea consciente de que el semestre se organiza en 16 semanas, que en la semana 17 la tenemos una semana de recuperación, que los momentos en donde vamos a estar de periodo de vacacional
o periodo de primavera en que no asistimos en una semana, en un tiempo determinado a clases, tener claro cuándo se entregan o se hacen los trabajos finales o cuándo se hacen los exámenes de una u otra actividad. O sea, tener esta visión del tiempo y de los procesos y procedimientos escolares es un elemento relacionado con la integración académica. ¿Cuándo me voy a inscribir? Si me quiero cambiar de materia, ¿qué momentos cuando me puedo dar de baja de esta materia? ¿Puedo solicitar reunirme, integrarme a un grupo de estudio, por ejemplo? ¿Cuándo se hace? ¿Dónde se hace? ¿Quién es mi coordinador? ¿Quién es mi tutor? ¿Con quién voy y me asisto para este acompañamiento que hacemos desde las instituciones? Entonces, si pensamos en la integración social académica, podemos darnos cuenta que no es solamente pasar una materia o pasar la materia o pasar el examen. Implica un gran esfuerzo por parte del estudiante que se involucre y que esté de manera activa participando en las actividades de la institución. Y esto tampoco se reduce solo al elemento académico, también se habla de participar en los clubes deportivos, en actividades artísticas, en actividades deportivas en donde vas y observas cómo van a jugar los equipos que están participando. O sea, el tiempo que permanece el estudiante en la escuela y que se involucra en distintas actividades, tanto escolares como extracurriculares, es parte de esta integración social e integración académica que propicia que el estudiante desarrolle un compromiso consigo mismo, que se implique de manera activa en este involucramiento constante para lograr esta meta de transitar de manera exitosa su trayectoria universitaria. Y bueno, entonces, este acercamiento del que yo les estoy platicando nos remite a una visión de carácter sociológico, o sea, las instituciones, el contexto, los colegas, el salón de clases, la escuela, el patio, y también nos remite a qué hace el estudiante en ese escenario. Pero cuando pensamos en la reprobación o incluso en la deserción o en las distintas trayectorias, generalmente podemos decir que hay muchas variables que interfieren. Una de las variables más importantes que tiene mayor peso y que a lo largo de muchísimos estudios, tanto nacionales como internacionales, es la cuestión económica. La cuestión económica es uno de los factores más relevantes que tiene mayor impacto en esta trayectoria, en esta permanencia escolar universitaria. Pero por eso es que se han desarrollado programas como los de becas, que pueden ser alimenticias, económicas, etcétera. Pero no solo es ese elemento. Incluso se habla de otro componente tan relevante en el que podemos ingerir, o cómo se dice, perdón, inferir, ya no sé ni qué digo, queremos incidir, perdón. La palabra apropiada es que en ocasiones las condiciones socioeconómicas es un factor, una variable tan difícil de modificar que pues transitamos la escuela con carencias. Pero una de las variables que ha dado más cuenta de que tiene un efecto en el éxito académico de los estudiantes es precisamente la autorregulación del aprendizaje. Y en ella sí podemos incidir, perdón, por el traspié de hace un momento. Es decir, en la autorregulación del aprendizaje sí podemos incidir y podemos incidir de manera activa. ¿Y por qué lo estoy planteando de esta manera? Bueno, pues cuando hablamos de la autorregulación del aprendizaje, esta representa la forma, la manera en que el estudiante ejerce un control sobre lo que piensa, sobre lo que hace, sobre lo que siente. Y es a partir de distintas estrategias que pueden ser de carácter personal y que nos ayudan a lograr un objetivo en particular. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes a afrontar de manera
intencional esta habilidad de autorregularse. Y bueno, entonces, a partir de comprender y reconocer que la autorregulación del aprendizaje es una variable importante y donde sí tenemos un control y sí podemos ejercer prácticas para modificar la manera en que aprendemos, pues es esta variable de la autorregulación. Y bueno, la autorregulación tampoco es un tema novedoso, es un tema que se ha venido estudiando también casi por, que serán unos 40 años. Algunos teóricos como Zimmerman son de quienes han hablado de cómo los estudiantes aprenden a aprender. Y bueno, Zimmerman en el 89 presenta uno de los modelos, el modelo, digamos, más vigente, porque ya antes del 89, en dos momentos previos, había presentado modelos que hablaban de la autorregulación. Pero el modelo que se sitúa como vigente y que ha sido motivo de que muchos lugares en el mundo lo estén utilizando para conocer cómo estudian los estudiantes o cómo aprenden los estudiantes, es precisamente el modelo cíclico de Zimmerman. Y como decíamos, Zimmerman nos platica que este proceso de autorregularse, o sea, de gestionar mi propio aprendizaje, tiene que ver con un proceso metacognitivo. Es decir, pienso sobre qué estoy pensando, cómo estoy pensando, qué hago cuando estoy pensando. Tiene que ver también con la cuestión de cómo me digo o qué me digo cuando estoy haciendo una tarea, cuando voy a lograr una meta, cuando voy a establecer un objetivo. Y qué hago para lograr esa meta y ese objetivo que me permite entonces, en sincronía con estos elementos, generar o adquirir conocimientos, generar habilidades, establecer planes, buscar estrategias que me permitan entonces invertir el esfuerzo y incluso una instrucción que doy a mi persona para poder lograr la meta que quiero lograr. Y bueno, ustedes dirán, imagínense que una persona que es autorregulada en términos de aprendizaje, que dice, voy a hacer esta tarea que me va a tomar 3 semanas y que es, o voy a estar consciente de la tarea que es el producto integrador que voy a entregar en esta materia, ¿cómo lo voy a ir construyendo? Pues generalmente pensamos que a lo mejor si tenemos una gran tarea, pues vamos a partirla en pequeños trozos y que lo vamos a completar al final del semestre. Pero en realidad, muy pocas veces pasa eso. ¿Qué quiere decir? Pues cuando nosotros entramos a una materia, cursamos una asignatura, el profesor nos establece en el inicio los criterios de evaluación, nos muestra los contenidos, cuáles competencias vamos a alcanzar, cómo las vamos a alcanzar, a lo mejor un cronograma de actividades y quizás ahí un producto final. Y nosotros nos vamos después de la clase y nos olvidamos del producto final. Estamos y lo recuperamos cerca de la fecha de entrega. Entonces, la autorregulación se refiere precisamente a qué hacemos para lograr esas metas. Y lo que dicen los estudios es que el 30% de la calificación de los estudiantes es influida por la autorregulación del aprendizaje. Imagínense, si ustedes o nosotros frente a la materia, no sé, las famosas cálculos, pues si nos estudiamos, nos organizamos y vemos las estrategias para aprender a aprender, entonces de tener un 7 podemos aspirar a tener un 10. Una tercera parte de la calificación está relacionada con la autorregulación del aprendizaje. Pero también han encontrado que la autorregulación del aprendizaje tiene una relación con el rendimiento académico y con los aprendizajes. Casi un 55 en términos de correlación de Pearson ha sido parte de las evidencias que nos muestran que no es una variable aislada, sino más bien es la variable
o la acción que podemos desarrollar para lograr con éxito nuestros estudios. Y bueno, la realidad de nuestras clases en el escenario, vamos a decir, en el escenario actual. ¿Qué pasa? Pues de acuerdo con Zimmerman, los estudiantes autorregulados planean. Es el primer momento y dices, a ver, voy a hacer esta tarea. ¿Qué necesito? ¿Qué sé de esta tarea? Domino una parte, no entiendo nada. Y a partir de ello, entonces defino qué es lo que voy a hacer. Si no entiendo nada, ¿a quién le voy a preguntar? ¿Con quién voy a ir? Si no tengo el material, ¿a quién se lo pido? Si no tengo la compu, voy al laboratorio. En fin, la planeación es un proceso en el que identifico en qué consiste la tarea y qué voy a hacer para lograrla. La siguiente fase viene el proceso del monitoreo o de la ejecución. ¿Qué quiere decir? Pues estoy poniendo atención sobre qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo y qué estoy alcanzando. Es común que los estudiantes cuando terminan un examen salgan del salón de clases y digan, ¿qué pusiste en la número 7? ¿Y tú qué hiciste? ¿Cómo contestaste esta pregunta? Y hacemos un proceso de reflexión, de análisis, de autorreflexión, de autoevaluación que nos permite identificar si hemos tenido el éxito que esperábamos o no, o qué nos hizo falta. Entonces, si pensamos que entramos a resolver una tarea cualquiera, en este caso en el contexto escolar, en el contexto académico, hablamos de la planeación, la ejecución y la autorreflexión. Esta autorreflexión, como decía, pues es este análisis que hacemos de si estamos logrando de manera apropiada lo que queremos alcanzar y hacemos un comparativo entre el punto inicial y el punto en el que estamos y entonces valoramos si hemos tenido éxito, ¿no? Algunas veces les preguntas a tus estudiantes y les dices, pero ¿por qué reprobaste si ibas tan bien? Tú siempre vienes y participas. ¿Qué fue lo que te pasó? Y los estudiantes dicen, no, pues es que me enfermé y no pude estudiar. No, pues es que se me juntó con otras materias y ya no pude darle el tiempo necesario para el repaso, etcétera. Nosotros, sin ser plenamente conscientes, usamos este proceso cíclico de Zimmerman de cómo vamos monitoreando y regulando nuestro aprendizaje. El detalle es que de manera consciente desarrollemos una estrategia cada vez que tengamos que iniciar con una tarea, ya sea al inicio del proceso escolar, al inicio de una actividad, tarea particular de una materia, incluso al inicio de tu trayectoria universitaria. ¿Qué quiero decir? Pues también cuando entras a la universidad, tú puedes prefigurar y decir, me voy a titular por tesis, me voy a titular por estancia, me voy a titular por promedio, en el transcurso de este semestre me voy a ir a dual, me voy a quedar, voy a hacer prácticas en tal lugar, voy a hacer servicio en tal lugar. O sea, también desde que vamos entrando a la universidad, podemos visualizar un proceso de planeación, de monitoreo, para ir haciendo una evaluación constante sobre cómo estoy transitando la universidad. Entonces, este proceso de autorregulación, si bien se puede centrar en una tarea específica de carácter escolar, también lo podemos ver a nivel macro de cómo un estudiante puede autorregularse en términos de su visión de su formación profesional. Bueno, después de haber presentado este modelo cíclico, vamos a retomar el tema del escenario actual. Y bueno, en el 2020 hice una investigación en donde participaron más de 4,000 estudiantes. En ese estudio, lo que nosotros hicimos fue indagar sobre qué factores se encontraban asociados a la reprobación, particularmente al rezago por reprobación. Y encontramos que hay pues factores, como decíamos, institucionales que tienen que ver con si el estudiante participa en las actividades de tutorías o usa la biblioteca o asiste al laboratorio de cómputo, pero también si tiene beca o si, ¿cómo se dice? Pues
asiste o se acompaña de programas que la institución proporciona para su tránsito, asistencia, permanencia a la universidad. Y también vimos algunos componentes de carácter del aula, digámoslo así. ¿Y qué quiere decir? Pues también investigamos sobre qué elementos de la práctica docente inciden en el rendimiento académico de los estudiantes. Pero en el ámbito personal, buscamos identificar variables que tienen que ver con el componente afectivo, como la autoestima académica. También vimos relacionados con la autorregulación para el aprendizaje, qué estrategias utiliza el estudiante para aprender, algunas otras variables relacionadas con el estudiante con respecto a, por ejemplo, si trabaja, si es jefe de familia, si es el primero en su generación de ser un estudiante universitario. Bueno, un número amplio de variables analizamos en ese momento. Pues uno de los elementos que identificamos que ocurría en el aula y que ocurría con los estudiantes que reprobaban es que en términos de compromiso escolar o compromiso para sus estudios, el estudiante decía que sí asistía a la escuela, que no faltaba clases, que sí llegaba a clases, que sí participaba en la escuela, pero que no estudiaba. ¿Cómo que no estudiaba? Pues que no estudia ni se prepara para los exámenes, que no toma apuntes. Y este tema de la falta de apuntes no es un asunto de ese año, es un asunto que incluso hoy está tan vigente. ¿Por qué? Porque los estudiantes ahora no escriben, ¿qué hacen? Toman fotos y guardan en su dispositivo la información que el profesor les ha proporcionado. Y entonces, pues ha habido estudios muy recientes como el de Watts, que dice que cuando el estudiante no escribe o toma fotos, se desarrolla un sesgo cognitivo que es como una especie de espejismo que hace parecer que el estudiante está entendiendo. O sea, como conservo la fotografía, yo supongo que estoy entendiendo lo que está plasmado en el pizarrón. Sin embargo, se está reconociendo desde distintos estudios que existe una deuda cognitiva. Y bueno, ¿qué es eso de la deuda cognitiva? Pues es el déficit acumulativo de un pensamiento crítico, analítico, de un razonamiento ético, de un juicio personal y profesional sobre las tareas cognitivas que se desempeñan. Cuando nosotros escribimos en una hoja y tomamos apuntes con respecto a lo que vemos en el pizarrón o a lo que nos proporciona de información el profesor o sobre lo que estoy leyendo, que voy subrayando, haciendo un esquema, un mapa, ¿qué estamos haciendo? Estamos, digamos, analizando la información, organizándola en prioridades, identificando los puntos relevantes, reconociendo en qué consiste esto que estamos revisando. Además, desde el proceso cognitivo, de acuerdo a lo que dice Piaget, pues asimilamos y luego acomodamos esa información respecto a lo que sabíamos con lo que sabemos ahora y lo vamos integrando en este proceso activo del aprender. Este ejercicio analítico se pierde cuando tomamos la fotografía. Por eso se dice que hoy, frente a la inteligencia artificial o la inteligencia generativa, se está perdiendo gran parte de la adquisición de los conocimientos y estamos desarrollando esta deuda cognitiva. Entonces, cuando hablamos de este elemento del que estamos platicando, entro a clases pero no tomo apuntes, entonces no repaso el contenido, tengo una situación pendiente con esta visión del entendimiento, no logramos apropiarnos de manera adecuada del conocimiento. Y es una visión, digamos, ilusoria pensar que estamos aprendiendo. Y bueno,
Parte del uso de la inteligencia artificial es que sabemos que llegó para quedarse. Es como ahora las computadoras, el internet, la Wikipedia en su tiempo, ¿verdad? Pero ¿para qué o cómo o por qué estamos abordando este tema? Porque no se pretende que se aísle o que se prohíba o que se satanice el uso de la inteligencia artificial. Más bien, podemos utilizarla como esa herramienta que nos puede ayudar a generar exámenes de simulación para poder evaluarnos. O sea, hazme un ejercicio, hazme una prueba, hazme preguntas de grado de complejidad medio alto, alto, sobre un contenido, un tópico en particular. Ayúdame a explicar en qué consiste esta actividad, cuál es el proceso, cuál es la lógica para resolver este ejercicio, qué puntos debo de identificar en donde ocurren los mayores errores cuando estoy haciendo el procedimiento. Es decir, que nos permita observar la información, reflexionar sobre la información, teorizar, entender en qué consiste este concepto, cómo lo aplico, para qué sirve y después en dónde lo puedo ejercer o dónde se aplica o cómo se aplica. También otro de los elementos que puede ser utilidad de la inteligencia artificial es en armar calendarios, establecer metas, definir tiempos de entrega, determinar prioridades. Es decir, efectivamente usar la inteligencia artificial como una herramienta que nos permite gestionar nuestros aprendizajes sin que venga a resolvernos la tarea, que entonces lo único que hace es acrecentar este riesgo cognitivo y este déficit cognitivo de el resultado del uso de las inteligencias artificiales. Y bueno, ¿por qué es importante situarlo en este momento? Pues porque de manera reiterada los profesores nos enfrentamos encontramos que nos mandan un ensayo y nosotros decimos, a ver, ¿qué es lo que está diciendo mi estudiante? Y estamos leyendo los trabajos y bueno, es tan evidente que no ha escrito eso el estudiante. Dicen los estudiantes, profe, ¿cómo sabe que yo no lo escribí? Bueno, pues es que cuando conversamos tú y yo, ese no es tu vocabulario, esa no es la organización de tus ideas, esa no es la claridad que presentas cuando te pregunto sobre el tema. Y entonces dista bastante el trabajo entregado versus la postura del estudiante que a veces no puede defender. Entonces, si hablamos de la autorregulación, es importante tomar en cuenta que en este escenario actual hay otros elementos que se encuentran, ¿cómo se dice? Que se encuentran impactando la manera en que aprendemos a aprender. Y bueno, ya casi acercándonos al final, ¿qué hay que reconocer en este punto? La autorregulación del aprendizaje es un conjunto de habilidades que están permeados por la confianza que tengo sobre lo que estoy haciendo, mis creencias sobre la autoeficacia, o sea, lo voy a poder hacer, la motivación de querer lograr la meta o de alcanzarla, y todas en sincronía para que de manera coordinada podamos definir qué queremos hacer, cómo lo vamos a hacer y a dónde vamos a llegar. Y entonces, si pensamos de esa manera, es importante rescatar que todos podemos aprender a aprender, siempre mejorar la manera en que aprendemos en todos los momentos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque toda la vida estamos aprendiendo. Y si bien lo que hemos estado platicando se sitúa en el tema académico escolar, pues aprender a autorregularse se puede desarrollar, como dije, en todos los escenarios. Pensemos, ¿qué podemos hacer cuando autorregulamos nuestro comportamiento? Ya decíamos, una tarea compleja la podemos dividir en metas cortas. Me pregunto, ¿qué sé de este tema? ¿Qué quiero aprender? ¿Cuál es mi propósito con esta tarea? Hablarnos en voz alta, o sea, enunciar lo que estoy pensando, decirme, híjole, esta tarea está muy difícil.
me parece que no voy a poder, ¿qué tengo que hacer? Y anotar lo que creo que debo de hacer o hacia dónde debo de transitar cuando voy haciendo mi plan de cómo voy a resolver la actividad. También declararlo en voz alta nos ayuda a identificar esos hitos o esos elementos que debo de considerar como más valiosos. Puedo evaluarme diciendo qué sí sé hacer cuando voy contestando, qué conozco de este tema. Pero también cuando ya hemos desarrollado la actividad podemos preguntarnos, ¿qué no hice bien, pero qué puedo hacer para mejorar la próxima vez? ¿O qué hubiera hecho y qué debo de hacer en el siguiente evento? Otro de los aspectos de la autorregulación es pensar que necesitamos que nuestro cerebro también descanse. Si bien no se apaga nunca, si nosotros dejamos un espacio entre una sesión de estudio y otra y nos dedicamos a otra actividad, entonces el cerebro va a tener tiempo de procesar la información, acomodarla, ajustarla e ir reflexionando y analizando sobre lo que sí estoy logrando. Entonces esas prácticas de estudiar un día antes hasta la muerte para llegar al examen, por supuesto que es casi un harakiri. ¿Qué quiere decir? Pues una muerte anunciada. ¿Por qué? Porque llegamos agotados al examen, porque el agotamiento no nos permite tener una buena concentración, porque estamos saturados y no hemos tenido tiempo de procesar la información. Entonces, no es buena idea estudiar todo en un solo día. Y bueno, otro de los elementos que es importante y que también juega un rol esencial en la autorregulación es la habilidad de gestionar mi espacio de estudio. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues si estoy estudiando en la mesa de la cocina donde todo el mundo está hablando, quizás no sea el lugar adecuado para estudiar, pero silenciar mi teléfono, tener los materiales a la mano, buscar un espacio cómodo donde no tengo frío, encontrar en general las mejores condiciones de las que disponga. Y no estoy hablando de que tengas un estudio en tu casa o de que tengas tu propia oficina. Podemos estudiar en la biblioteca, en el salón de clases, en mi habitación, en mi sala, pero con ciertas condiciones que puedo gestionar. Entonces, tomar en cuenta que las tareas o las actividades se pueden segmentar, qué quiero de la tarea, cómo estoy evaluando mi progreso, qué estoy haciendo y qué puedo mejorar, cómo gestiono mi tiempo, que esa es la variable más importante dentro de la autorregulación, cómo gestiono mi tiempo para estudiar, para trabajar, para ir con los amigos y cuáles son las condiciones en las que puedo mejorar para que entonces pueda estudiar, repasar de la mejor manera. Y sin dejar un punto tan importante atrás es que la autorregulación también implica el involucramiento de los otros. La autorregulación tampoco es una acción aislada. ¿Qué quiere decir? Aprendo en el aula, aprendo con mis pares académicos, aprendo con mis amigos, les digo, pregúntame, te explico, son parte de las estrategias para aprender a aprender. Entonces, pues la autorregulación efectivamente se aprende, se puede desarrollar y se puede mejorar. Aquí les voy a mostrar algunas de las referencias que revisamos o que se utilizaron para el desarrollo de esta presentación. Y bueno, con estos elementos vamos cerrando la charla y yo creo que es importante que nos hagamos la pregunta, ¿cómo estamos aprendiendo? Y a partir de aquí me gustaría escuchar pues sus preguntas y sus comentarios. Muchas gracias. Adelante, compañeros. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Carlos, adelante, sí lo escucho, pero tenemos mucho eco.
Ok. Doctora, ya ahora sí parece que ya se escucha con un poquito de eco. A ver, déjame nomás checar algo. Listo. Bueno, parece que ya, ahora sí. ¿Sí se escucha bien? Sí, ya lo escucho mejor. Ok, bien, doctora. Nada más, pues, primeramente saludarte. Muchas gracias por tu presentación. Me parece muy, muy interesante el tema. La verdad es que sí, un tema muy valioso. Y yo nada más, aprovechando el foro y la oportunidad de tu presentación, pues me parece muy relevante lo que mencionas, que el 30% de la varianza del éxito académico se explica por la autorregulación. Entonces, esto es un indicador pues muy relevante para las instituciones educativas, ¿no? Y de aquí viene, pues ahora sí que la pregunta, que desde la parte institucional, ¿qué podemos hacer para fomentar esta parte del aprendizaje? Porque ahora, como lo comentas, la autorregulación se puede aprender, ¿no? Se puede desarrollar. Y desde la parte institucional y también como docentes en el aula, ¿qué podemos hacer nosotros para fomentar esa autorregulación? Gracias. Sí, bueno, una de las recomendaciones al interior de las instituciones, particularmente desde la orientación educativa, pues es desarrollar actividades, talleres en donde los estudiantes identifiquen sus formas de organizar la información. Hay maneras diferentes para estudiar, digámoslo así, las materias que son teóricas y las materias que son procedimentales. Entonces, determinar los procesos, por ejemplo, la lógica de la organización de cómo se resuelve un ejercicio o una actividad procedimental es uno de los elementos que podemos escribir. O sea, aquí la acción que puede ejercer la institución de inicio es el desarrollo de actividades y ejercicios para que el estudiante identifique cómo está aprendiendo pues al día a día. Segundo, ayudarles a desarrollar un calendario de actividades de productos durante el semestre o en una materia particular. Reconocer cómo el estudiante está tomando apuntes. O sea, las escuelas europeas ya dejaron de lado los dispositivos electrónicos allá afuera del aula y todos están regresando a los apuntes, a aprender a tomar apuntes, a aprender a organizar las ideas, y por supuesto espacios destinados para estudiar. ¿Qué quiero decir? Venir a la escuela no es suficiente, es necesario invertir tiempo adicional para repasar y para estudiar. Entonces, digamos que desde ese sentido, la institución con los programas de orientación educativa se puede trabajar en actividades que ayuden a los estudiantes a comprender su propio proceso de aprender o sus propias prácticas de aprender y enriquecer la información con nuevas estrategias. Ahora, en términos de la práctica docente o de lo que ocurre en el aula, podemos trabajar en grupos de pares, en discusiones como las mesas redondas, ayudan a organizar nuestras ideas, a escribirlas, a sustentarlas desde el uso de la literatura. Pero también el profesor puede ser autorregulado. En México, una de las estudiosas del tema de la autorregulación docente es la doctora Aguilar Davis. Es una colega con la que he venido trabajando y también hemos estado explorando cómo los estudiantes que están noveles en educación superior o los estudiantes de formación normalista o estudiantes que van a ser profesores, incluso los profesores están autorregulando su proceso de la enseñanza. ¿Por qué? Porque también si el profesor gestiona su clase, gestiona su tiempo, establece metas, establece objetivos, desagrega las actividades, retroalimenta, que es el tema central del que se habla ahora cuando hablamos de evaluación, son componentes que tienen que ver con el proceso de la metacognición, de la planeación, de la conducción y pues de esta etapa de la evaluación. Entonces, creo que tenemos mucho que hacer, incluso estos grupos de asesoría académica donde los pares escolares, estudiantes de semestre más avanzados explican a los estudiantes de semestres de iniciales
cómo han pasado esa materia, pero no en el sentido de que el profe es buena onda o no, sino qué de los contenidos es lo más complejo, en qué te puedes centrar, cómo lo resolvió. Son otros elementos que podemos llevar a cabo desde las actividades en el entorno escolar o académico. Y bueno, no sé si con esto he contestado su pregunta. Bien, no, pues sí, muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctora, por la respuesta, por la participación, y te dejo con la doctora Araceli para hacer el cierre de tu presentación. Y gracias y un gusto. Estamos a la hora. Igualmente, hasta luego, Sí, bye. hasta luego, adiós, bye. Bien, ha sido una conferencia muy enriquecedora. Tenemos varias preguntas, estamos un poquito fuera de tiempo, pero no quisiera que nos quedáramos sin contestarlas. Le pedimos al siguiente ponente un pequeño espacio, pero vamos a tomar un poquito de tiempo. La primera pregunta dice, ¿la inseguridad del país afecta a los estudiantes para este tema? Me pone en una camisa, como dicen, de 11 varas, pero definitivamente las condiciones de inseguridad pues no son las condiciones idóneas para aprender a aprender. O sea, vivir con miedo, vivir con angustia, pues es algo que definitivamente tiene injerencia en cómo nos sentimos para aprender. El trabajo ahí de todos nosotros y de la comunidad y la sociedad como acompañamiento frente a estas condiciones, pues yo creo que es central. Muchas gracias, doctora. Una pregunta dice más, es un tema muy importante y debemos de aprender como docentes cómo abordar la autorregulación con los alumnos. Y un comentario más dice, ¿dónde podemos documentarnos sobre estrategias que nos ayuden? Bueno, pues en realidad este tema es vasto. Simplemente googlear y identificar cuáles son las estrategias cognitivas para aprender a aprender, pues nos van a aparecer ahí los mapas mentales, bueno, distintas estrategias. Gracias. A lo mejor no sé si sea posible ponernos la referencia bibliográfica que usted nos compartió para que a lo mejor estas personas, los compañeros puedan también un poco documentarse, si es posible. Tomarle la foto. Sí, exacto, para que le tomemos la foto y tengamos ahí un soporte. Muchísimas gracias. Y tenemos un comentario muy importante, dice, excelente su respuesta, la sociedad y la inseguridad sí afecta al alumnado. Muchas gracias. Y bueno, agradecemos a la doctora Olga Lidia Murillo García por la excelente conferencia impartida. Su exposición nos permitió reflexionar sobre la importancia de la autorregulación del aprendizaje como una herramienta clave para fortalecer el desempeño académico, así como favorecer la permanencia estudiantil y enfrentar los desafíos asociados al rezago educativo en la educación superior. Muchas gracias por compartir sus conocimientos y experiencias con toda nuestra comunidad académica. Muy agradecidos. Un placer, mucho gusto. Es correspondida. Bueno, sin